Nadie nos va a moderar, ¿verdad? Adelante, Juan. Adelante. Somos los Juanes aquí. De todos modos, Juan te llamas, John también. Y John, tú. Así es, así es. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues dicen que es de la disidencia. De la disidencia. Eso que así le pusieron a la mesa. ¿Dónde está? A ver, Paloma que nos diga porque es la disidente número 1. ¿Dónde está la disidencia, John? Ha cambiado mucho, ¿no? Y ha cambiado el discurso alrededor suyo. ¿Alrededor mío? No, de la disidencia. A ver, ¿cómo nos vamos a organizar entonces, Juan? ¿Cómo qué? ¿Vas a hablar tú primero o yo? No, por favor. John, tú Acá, a ver, ¿quién quieren que hable primero? Los dos. La rapeamos. Hagamos una conversación. Bueno, muchas gracias a Paloma, que anda por ahí. Paloma Sáenz, nuestra líder máxima de la revolución lectora. Un saludo por ahí a Paco Taibo, que lo vi paseando su perrito. Un abrazo para Paco. Pues nos pusieron un tema interesante aquí, ¿Bien? Paloma, de la disidencia. Así es. ¿No nos quieres decir de qué? ¿De qué? A ver. Muy bien. El chiste es hablar. El chiste es hablar. ¿De dónde está la disidencia? Está en el CIDE, parte de ella, ¿no? Yo creo que sí. Últimamente, sí. Es muy interesante. Acabo de terminar mi columna para mañana la jornada sobre esto del CIDE. Y viste que mencionaron que López Obrador y Álvarez Bulla están ya preparando una masacre de estudiantes del CIDE. Eso es lo que dice. Lo andan comparando con el 68. También dicen que María Elena Álvarez Bulla sería la Robespierre de la 4T, que viene a descabezar, a guillotinar a la oposición. Algunas personas igual no conocen la historia del CIDE. ¿Alguien aquí conoce la historia del CIDE? El CIDE se fundó en 1974 con una propuesta bastante crítica de economistas, sobre todo. Muchos de ellos habían venido de la disidencia de los golpes de Estado en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en Chile, y decidieron aquí en México generar un centro de investigación de pensamiento crítico latinoamericanista, ¿no? Defendiendo la soberanía nacional, defendiendo las industrias nacionales, los recursos estratégicos, generando un centro de pensamiento a favor de el desarrollo del Estado y de la sociedad. Después, en 88, por ahí, cuando llegó el innombrable por medio de aquel fraude electoral, decidieron que un centro de investigación de esta naturaleza, de pensamiento crítico, como que no empataba con el proyecto neoliberal de privatizaciones, de entrega de las industrias a las empresas transnacionales. Entonces, ellos sí aplicaron una purga ideológica, una limpia de casi todos los investigadores y profesores que habían estado antes, que para ellos traían ideas trasnochadas, y renovaron totalmente la planta académica por medio de unas 3 directores. Primero fue Carlos Badres, que después sería jefe del CONACYT, del CIDE. Después Carlos Elizondo Meyer, que lo ubicarán por sus grandes defensas de la privatización petrolera de Calderón, luego Peña Nieto. Y en tercer momento, Enrique Cabrero, que después también pasaría a ser jefe del CONACYT. El CIDE se convirtió en el semillero, el centro de poder de una red de intelectuales vinculados con el régimen neoliberal. ¿Y qué es lo que se propone hoy? ¿Una venganza histórica? No. ¿Una masacre, una represión en libertad de expresión? Pues no, tampoco. Lo único que se hizo era poner a un director que precisamente viene de esa historia originaria del CIDE. José Antonio Romero Teleache estudió en el CIDE. Él es titulado de maestro en economía
si no mal recuerdo, 1979, de los primeros egresados de la maestría en Economía del CIDE. Después fue profesor del CIDE durante los 80s y pues él fue eliminado junto con los otros de esta primera camada. Entonces, al ponerlo él, que además tenía una trayectoria larguísima, hoy es doctor en Economía por la Universidad de Texas, fue director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, lo ponen ahí y esto de repente pues les asusta, ¿no? Creen que somos como ellos, creen que ahora llega a ser una purga, a correr a todos los profesores, lo cual es absolutamente falso. Sí, igual sí, introduciría un poco más de pluralidad, pero ¿qué es lo que ha hecho el director? Pues simplemente cambiar el cuerpo directivo, el secretario académico y el director de la sede del CIDE en Aguascalientes, que son el número 2 y 3 de la institución, que cualquier jefe que llegue lo primero que hace es, ¿no?, acomodar su equipo de trabajo. Estas dos personas que estaban en esos puestos siguen el CIDE, tienen sus plazas de investigador, no se les ha afectado su derecho a nada, el derecho laboral o tener su trabajo, y simplemente es eso. Y eso es lo que ha generado este gran movimiento, que sus respetos para los estudiantes. La verdad es que pues cualquier activación estudiantil, exigencia de participación en la vida universitaria en cualquier lugar, privado o pública, debería aplaudirse. Estamos a favor de la activación de los estudiantes, pero ellos no están, sus demandas no están en contra de lo que haya ofrecido Romero Teleache. Entonces, más bien es al contrario, es en contra de un legado de estos últimos 20 y 30 años de una institución que los ha excluido. Entonces, lo que ellos están reclamando es ser parte de los órganos de gobierno, tener tomados en cuenta. Estoy seguro que el CONACYT y el nuevo director lo va a aceptar. Lo que ha enturbiado la situación es que pues, los mismos de siempre se suben al barco. Mira, ahí va una gran oportunidad para, ¿no?, inventar exageraciones y atacar a la 4T, al observador y a Álvarez Bulla. En fin, eso es una primera reflexión sobre el tema de la disidencia. Pues de lo más puntual. ¿Qué opinas tú, Juan? Es de lo más puntual y no sé ustedes cómo la ven, pero muy representativo de cómo y dónde está la disidencia ahora. En el caso del CIDE, por ejemplo, antes nosotros veíamos que los movimientos estudiantiles eran en su gran mayoría pues para exigir gratuidad en el acceso a la educación, para que no impusieran cuotas, para que no pusieran colegiaturas imposibles de pagar. Y ahora, pues es al revés. Ahora parece que quieren lo contrario a lo que normalmente los estudiantes han exigido durante muchísimas décadas, y ahí está la disidencia. Por ahí me decían el otro día, no, ¿cuál disidencia? No existe. No, por supuesto que existe la disidencia, es el no estar de acuerdo con un régimen, no estar de acuerdo con un gobierno, no estar de acuerdo con alguna postura. Y hay muchísimos que no están de acuerdo ni con el gobierno, ni con las propuestas, ni con el cambio, ni con la transformación, y su disidencia está colocada en que quieren recuperar todo aquello que se está buscando cambiar, todo aquello que se está aboliendo. ¿Dónde está la disidencia? Está en aquellas personas que buscan tener esos contratos, esas licitaciones, esos tratos chuecos, esos beneficios a costa de la riqueza de la nación y del empobrecimiento de las personas. ¿Dónde está la disidencia? En esos que quieren mantener un modelo en el que pues se basa la sociedad a través de premios y castigos. Premios a aquellos que pueden ejercer el gasto, a aquellos que tienen lana para gastar, sin importar su contexto, son vistos como ganadores porque pueden gastar, porque tienen dinero, porque pueden comprar, y quienes no tienen acceso al gasto son vistos como perdedores. La disidencia está en aquellos que quieren que esto siga igual, que quieren que esto permanezca. ¿Por qué? Porque afecta a sus intereses, y cuando muy poquitos, pero muy poquitos tienen tanto y tantos tienen tan poco, pues por supuesto que un cambio de un momento a otro que se empieza a construir y cuyos cimientos empiezan a darse, pues van a estar en la disidencia, no van a estar para nada de acuerdo. Y bueno, pues ahí está la oposición, que también existe. No hay oposición en México, sí hay, ¿no? Lo que pasa es que no hay propuesta de opositora, desgraciadamente, porque John, pues la oposición es algo absolutamente necesario en cualquier democracia, construye contrapesos. La oposición buena, la oposición responsable,
tiene su vista puesta en las autoridades, en el gobierno, abona a la legalidad, pero pues una oposición que su propuesta no va mucho más allá de AMLO es un peligro para México y nos van a convertir en Venezuela sin ni siquiera saber lo que es Venezuela, pues es una oposición carente, por supuesto, de argumentos, que entonces utiliza otro tipo de herramientas para hacer ruido y jalar agua a su molino, como es la desinformación, a la que pues, tanto cuidado le debemos de tener, tanto juicio crítico debemos de construir alrededor de todas las noticias que nos están llegando, y la otra pues son las herramientas jurídicas con las que intentan detener cualquier intento para que exista desarrollo, como las obras que está llevando a cabo el gobierno, que bueno, pues ya vimos, ¿no? La desinformación y las obras pues tienen en conjunto el decretazo, que así le llaman cuando es un acuerdo, ¿no? Y los medios de comunicación hegemónicos publican en sus primeras planas y tienen en sus teasers de sus noticiarios el decretazo, un nombre que ya se ha normalizado y que muy lejos está de la realidad, pues es un acuerdo entre varias dependencias para determinar que las obras prioritarias del gobierno son de interés y de seguridad nacional. Ya los quieren demandar diciendo que va a haber poco acceso a la transparencia, cuando no necesariamente un asunto de seguridad o interés nacional conlleva el que no nos informen cómo, cuándo, dónde se está realizando. Entonces, a ver, ahí está la disidencia, ¿no, John? Sí, yo creo que, bueno, un par de puntos sobre eso. Primero, no sé si llamarlo disidencia es enaltecerlos demasiado, porque es que en un esquema liberal clásico, ¿no?, el poder malo, despótico y autoritario está en el Estado, ¿no?, y los disidentes son los que buscan libertad y transformación, etcétera, la oposición. Así estamos acostumbrados a vivirlo aquí mismo en México, con tantos años de gobiernos neoliberales autoritarios, y en general el discurso es eso, ¿no?, desde los disidentes nazis, los disidentes en contra de algún Estado autoritario. De repente yo siento que tenemos que también pues girar un poco la mirada para entender que los gobiernos también pueden ser disidentes frente a otros poderes, ¿no? Esta idea de que el poder necesariamente está concentrado en las instituciones de gobierno, ojalá que con ganar unas elecciones ya podríamos con una varita mágica transformar de abajo de arriba y arriba abajo a toda la sociedad, cuando en realidad desde Palacio Nacional, desde nuestros gobiernos de izquierda y progresistas que van luchando cada día, pues la lucha en cierto sentido pues sigue, aquí estamos nosotros en contra de poderes despóticos transnacionales que siguen hoy más fuertes que nunca. Los estudios recientes sobre la desigualdad del mundo demuestran que cada día, y con la pandemia peor, se está concentrando más y más las riquezas en pocas manos, en México, en América Latina y en el mundo entero. Las empresas transnacionales de redes sociales digitales o de otras redes como Google, Facebook, Twitter, Zoom, ahora Amazon, que es la empresa más grande del mundo hoy, y ahora sobre todo con la pandemia se han consolidado su poder despótico controlador sobre el mundo entero. Recientemente Mark Zuckerberg anunció su metaverso, ¿no? Elon Musk, ¿no?, ya anda vendiendo viajes personales, privados al espacio. Estos sueños realmente neofascistas de controlar todo a partir de la renovación tecnológica. La tecnología es positiva, nadie está en contra, pero estos nuevos pequeños grandes reyes que con su poder del billete piensan que son los dueños del universo, ¿no?, literalmente, esto es el verdadero peligro para nuestra especie humana, sobre todo confrontado y enfrentando una situación de crisis ecológica, de crisis de salud pública, con la ausencia de circulación real de las vacunas a todo el mundo. Nos estamos encontrando una situación de despotismo autoritario planetario, para lo cual la disidencia pues es también el observador, y lo que estamos haciendo nosotros aquí con los gobiernos de izquierda progresistas en México y en toda América Latina. Estamos construyendo en América Latina, en la región,
un verdadero bloque de disidencia y de resistencia frente a estos poderes. Estamos en medio de lo que podría llamarse una segunda ola de gobiernos progresistas. Las primeras, algunos ahí siguen, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia también se regresó con fuerza después del golpe de Estado en contra de Evo Morales. Pero en realidad, pues ahí las cosas están pasando en Chile. Ahora tenemos elecciones en Chile. Bueno, constituyente ahora en Chile, el presidencial, este domingo 19, a ver cómo le va a Boric contra el pinochetista, que está ahí en una situación fuertísima. Y luego después tendremos elecciones en Colombia y en Brasil este año, en que amenaza con regresar con toda gloria Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Y en Colombia pues, podríamos estar en un contexto de un primer gobierno de izquierda después de décadas, ¿no? El gobierno colombiano se había quedado estancado como el mexicano durante mucho tiempo. Entonces ahí también está la disidencia. Si trasladamos un poco el nivel de análisis, también lo encontramos ahí. No sé qué opinas. Por supuesto, totalmente de acuerdo, sin duda alguna. Y también encontramos una disidencia, por ejemplo, John, todos estos esquemas y acciones que se llevan a cabo que atentan contra los derechos humanos por parte de los intereses económicos. Por ejemplo, ahí está, ahora con la pandemia, en este contexto, mientras hay una terrible crisis a nivel mundial, pues no solo de salud, sino también económica y social. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, pone estas sobretasas a países que adquirieron deuda con ellos, principalmente Argentina, también México. Y entonces préstamos grandes mayores a 4 años tienen esta sobretasa, que además me parece que esto atenta contra los principios fundacionales del Fondo Monetario Internacional, que dice que no puede atentar contra el bienestar y la prosperidad de las naciones. Entonces hay una disidencia a través de un grupo que ahora estuvo en México, el Grupo de Puebla, hace un par de semanas aquí en un hotel de Avenida Reforma, pues para llegar a la coincidencia de que estamos trepados todos en el mismo barco y para discutir de qué manera se van a emprender acciones que busquen evitar este tipo de cosas como lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional. Pero tienes razón, John, disidencia hay en todos lados y hemos estado hablando de la disidencia por parte de los grupos de oposición en México, de la disidencia a los viejos modelos que generan riqueza para unos pocos, empobreciendo a los demás. Pero también, no sé tú qué opines, John, estaría bueno echar un ojo a la disidencia que tenemos dentro, a la disidencia que traemos dentro del movimiento, a la disidencia que existe, porque estamos a poco más de 3 años de este gobierno y me parece que poco a poco vamos a ir viendo quién está con el movimiento por el movimiento o quién está en el movimiento por aquello que cree y quiere encontrar a través del movimiento, que sería algo muy reaccionario, que es pues el famoso hueso y todo este esquema en el que tantos políticos, tantos funcionarios públicos ven el cargo y ven el encargo, pues no como lo que es un compromiso para trabajar a favor de la sociedad, sino como una especie de lotería, ¿no? Ven el cargo como una lotería en el que durante un tiempo determinado van a percibir por un lado un salario por parte del gobierno, pero por el otro la posibilidad y el poder de dar estos contratos, de dar estas licitaciones, de convertir zonas protegidas naturales en desarrollos turísticos, de seguir manteniendo a las carreteras con muy malos asfaltados para poder construir entonces alianzas con empresas que se dedican cada 6 meses a estarlas asfaltando con el respectivo moche. Y pues hay que ver para adentro porque la transformación se está llevando a cabo, pero es como un bambú. ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona cuando se planta un bambú? Es una planta que ponemos en la tierra, le echamos agüita, la tapamos y podemos pasar meses desesperándonos porque no crece, no sale, no va para arriba. Y lo que pasa es que sí está creciendo, pero para abajo, porque está construyendo sus cimientos. Y en el momento en el que los tiene construidos lo suficientemente fuertes como para poder crecer hacia arriba, ya crece rapidísimo. Estamos, me parece que en ese proceso, y hay que estar fertilizando y echando veneno para las plagas y los bichos, como les dicen los médicos, los bichos oportunistas. Así es. No, pues es un tema fuertísimo el que acaba de sacar aquí Juan. Efectivamente, mire, yo digo que hay una oposición bruta, una muy tonta que se dedica a golpear y decir tonterías realmente acusando. Ya hemos hablado del caso del CIDE y en otros casos burlándose muy burdamente de la 4T sin entender lo que está pasando, pero también hay una oposición muy astuta
muy astuta, que ya se dio cuenta que están derrotados políticamente, que no hay candidato ni presidencial ni para casi ningún otro cargo, que no hay posibilidades realmente de ganar. Y como decía el viejo dicho priista, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, pues no quieren vivir en el error. Ellos muy certera y astutamente andan buscando sus vías de entrada a pues el mismo partido Morena y la 4T, y ellos están queriendo aprovechar de esos espacios, de la ingenuidad de algunos y de la perversidad de otros, para pues infiltrarse en este gran movimiento que es Morena en la Cuarta Transformación. Y hay que tener mucho cuidado, efectivamente, estimado Juan, no se trata de tomar actitudes puristas o sectarias, de ninguna manera. No se trata de cerrar el movimiento de Morena o la 4T solamente a los fundadores, solamente a los más radicales y puros y doctos ideológicamente. De eso no se trata. Lo que se trata es tener un principio básico de defender la razón de ser del movimiento. La razón de ser, pues que era no mentir, no robar, no traicionar, y otras diferentes formas de ejercer y hacer la política. Como dice aquí Juan, no estar buscando cargos por cargos, sino estar realmente buscando servir a la nación. Lamentablemente tenemos un chip priista metido por todos lados, y que toma tiempo ir resistiendo para transformar esto adentro. Yo creo que la metáfora, el bambú es muy certero. El hecho de que no hemos avanzado más no debería ser en estos 3 años no debería ser motivo de desesperación de ninguna manera. Pero sí, esta segunda mitad del sexenio es cuando se va a definir el legado histórico de la 4T, este sexenio, porque es por lo que se abona hoy, las raíces que se meten hoy, que se va a definir el carácter de lo que venga después. Nadie duda que Andrés Manuel tiene la mejor voluntad, quiere, va a estar insistiendo en una continuidad de fondo a su proyecto, pero no todos están de acuerdo con eso, y es algo que tenemos que estar muy, muy, muy alertos. Nosotros ya estamos convocando a una reunión aquí en la Monumento a la Revolución para el 5 de febrero. Algunos de ustedes lo habrán visto, se ha circulado un pronunciamiento ya firmado por 3,000 personas, militantes, simpatizantes de Morena 4T. No es necesario ser parte de Morena, es un esfuerzo ciudadano y masivo que nos vamos a dar cita el 5 de febrero, Día de la Constitución, en el Momento de la Revolución. Te invitamos, Juan, ya está anotadísima Paloma y otros colegas, a hacer un gran foro para analizar y retomar el rumbo de este movimiento de Morena y más allá, el aparato político de la Cuarta Transformación. Y sí, lo dices muy bien, ¿no? Esta parte arraigada que se tiene en México del PRI, un partido político que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y son muy hábiles para inmiscuirse en todos lados. A mí me llamó mucho la atención, hablando de oposición y de disidencia, pues la muerte del Partido de la Revolución Democrática. Me parece que en 2018 fue cuando recibió su tiro de gracia, cuando su aniversario fue celebrado, encabezado por Ricardo Anaya. Imagínense, este partido político que nace del Frente Democrático Nacional después del fraude en 1988, después se convierte en el PRD, la gran izquierda de México, aquel PRD que llega a finales de los 90 a la Ciudad de México con su primer jefe de gobierno, que fue el ingeniero Cárdenas de aquel entonces, que construyó una oposición en México seria, que dio viabilidad incluso ya en sus últimos años a que nuestra ciudad dejara de ser, por llamarlo de alguna manera, una entidad pues ahí de segundo, un distrito federal, para que fuera considerada pues como un estado, ¿no? La Ciudad de México, que tuviera su propia constitución, que sus demarcaciones fueran alcaldías, una figura similar, aunque no igual al municipio. Y hoy no queda absolutamente nada de ese partido, aliado con lo más radical de la derecha mexicana, a través de estos grupúsculos que se van formando, que es el mismo, ¿no? Y que además
pues no sé si es adrede los de sus nombres, porque ¿cómo se llamaba? Tumor, Frena y ahora el Fresín, ¿no? Y el Sí por México y el Va por México, que tienen en coincidencia su logo, no es una empresa, es un logo, es el Sí X México, Vamos X México, de Claudio X González. Y si ahora el Fresino trae en su logo la X, sí está ahí metidísimo Claudio X González, y lo vemos a través de sus cuadros y de sus propuestas y de su operación. Entonces, pues sí es tener mucho ojo, John, porque la Cuarta Transformación es algo que no puede, no debe verse como un gobierno o como un partido. Pues somos todos, es el pueblo. Incluso los que no están trepados en ella se tienen que subir a la Cuarta Transformación, porque las acciones y los planes de gobierno son para todos los ciudadanos, no solo para un sector, no solo para los simpatizantes, no solo para los que votamos por Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Pues estar muy atentos, ¿no?, de que estos priistas añejos y sus hijos y sus nietos pues no se nos metan, porque cuando volteamos la cabeza ya están en posiciones de altísimo poder y ya nos marearon con un discurso en el que pues son muy buenos, porque ellos y sus ideales llevan evangelizando ¿cuántos años, John? ¿2000? ¿Cuáles los? La ultraderecha, llevan convenciéndonos 2000 años y 40, siempre sí, diciendo que están en decadencia, ¿eh? Bajo el chantaje de que están en decadencia. ¿Cuál decadencia? Y ahí están los poderes económicos junto a ellos. Sí, son dolores de la victoria. O sea, son señales, síntomas de la victoria tan profunda y contundente que se logró en 18. Tú mencionas el PRD, por puritito milagro rescatan su registro en esta última elección, gracias a la ayuda del PAN, del MC. Bueno, MC no salió con ellos, ¿verdad? Fue el PRI, pues, el PAN, PRI, PRD, por esa alianza ellos logran rescatar su registro. Pero no las prerrogativas, ¿eh? Esas las perdieron en todos lados, porque por más alianza que hicieron, no alcanzaron el 3% de la votación. No, pero sí se mantuvo. O sea, no, el registro lo tienen, las prerrogativas son las que ya no. Van a seguir con un nivel bastante mínimo, y esto refleja, como bien señala Juan, una crisis estructural de ese sistema. El PAN también lo está viviendo, o sea, ni siquiera Calderón ni Margarita están del PAN, quisieron hacer su propio partido, que fracasó, y te sigo esperando las manifestaciones en las calles en defensa de México Libre, ¿no? En contra de la supuesta injusticia que le quitaron al registro. El PRI ahora se declara partido de izquierda. El favor, ¿no? Hazme el favor. Yo creí que era el 28 de diciembre, sí, el Día de los Santos Inocentes. Somos de izquierda, somos pro derechos de las mujeres. No, bueno. Así es, una cosa absurda. O sea, son las perversiones de un momento de cambio, de transformación. O sea, fue pues una bomba pacífica que explotó en medio del sistema político electoral del país, y ya estamos en otra situación actualmente, totalmente. Entonces todas las piezas se van acomodando, y el único partido realmente que tiene proyecto y claridad es Morena, ¿no? Entonces, esto es algo espectacular, ¿no? Realmente en pocos años, 3 años y medio, nos encontramos en otra situación totalmente. No cualquier país tiene esta flexibilidad política electoral, esta conciencia ciudadana, como bien dice Juan, de todos nosotros, no solamente López Obrador ni Morena, somos nosotros, el pueblo mexicano, que nos dimos cuenta muy rápidamente, ejercimos nuestro derecho al voto para lograr esta conquista de 2018. Y lo que tenemos que hacer es mantener vivo este tema, porque de repente sí veo a mucha gente pues que sí adoran y alaban a López Obrador, que es muy importante defenderlo y quererlo, por todo lo que ha hecho por nosotros, pero de repente esperando a su iniciativa siempre para las movilizaciones y las acciones, ¿no? O sea, tenemos lo de la revocación de mandato, la ratificación de mandato, tenemos lo de la consulta el año pasado, tenemos lo de la reforma energética, que bueno, hay que apoyar y salir a las calles a defender estas propuestas, pero también desde la sociedad tenemos que poner también nuestras propias propuestas en la mesa. Por eso, humildemente, estamos convocando para el 5 de febrero, pero que florezcan muchas de estas iniciativas, desde los medios, desde las universidades, desde las calles, desde todos los barrios del país, los sindicatos,
que empiezan a retomar el liderazgo ellos mismos, porque si no, si se burocratiza esto, ya esto ha sido estudiado por muchos grandes autores, desde Weber, etcétera, la rutinización del carisma que genera la burocracia que termina siendo un peso terrible sobre los movimientos. Entonces necesitamos generar pues para citar otro grande, la revolución permanente, pero de veras desde las bases y a partir de la absoluta libertad y participación y pluralidad de todos, ¿no? Así es, John. Y pues ya, para seguir hablando de la disidencia, hay un lugar en el que se encuentra la disidencia, que lo traemos en el discurso permanentemente y que es preocupante, pero que no está tomando la dimensión que requiere en los medios de comunicación ni en la opinión por parte de esta opinología ilustrada, que es la disidencia que tenemos por parte de nuestro árbitro electoral, tema del cual John sabe muchísimo. Pero bueno, hablando ahora de la consulta para la revocación de mandato, acaban de hacer ahí pues una extorsión, ¿no? Dijeron que no se va a llevar a cabo si no les dan más dinero. Y además de eso, no sé, yo les pregunto, ¿ustedes ya firmaron? ¿Que están ya? ¿Alguien falta de firmar aquí? Porque nos podemos hacer una cita para poderlo firmar. No lo hacemos ahorita porque el INE ha hecho súper complicado el asunto de recolección de firmas, ya sea a través del papel, con la pluma, porque tenemos que escribir con cierto tipo de letra, todo en mayúsculas, aguas con poner un acento, aguas por componer una coma donde no va, porque no solo ese registro se echa para atrás, sino todos los demás de la hoja, que me parece que son 10. Y yo como tengo muy mala letra, entonces pues no lo hago a papel, entonces jalé la aplicación. ¿Saben lo complicado que es registrar una firma a través de la aplicación? Porque yo me tengo que volver a registrar, no sé por qué, cada vez que la quiero utilizar, por lo que debo traer mi credencial para votar conmigo y esperar a que la aplicación pues, esté buena ondita, porque dice, no funciona la cámara, no puede enfocar la cámara, esta credencial de votar no es de la persona que dice que es. Y bueno, pero nunca dijo que era, estoy diciendo que es a través de su credencial de votar. Y pues entonces, teniendo esta disidencia por parte del árbitro electoral en este y muchísimos otros rubros, la responsabilidad pues no debe de recaer solamente en el gobierno o en las organizaciones políticas, en los partidos, sino nosotros, los ciudadanos, porque finalmente pues nosotros somos quienes ejercemos la democracia a través de estas instituciones que nos deben de funcionar y nos deben de responder. Y el dejar un precedente en México de que cada 3 años de cada gobierno se lleve a cabo una consulta para decidir si el titular del Ejecutivo permanece o se va, es algo que que nos hubiera sido de enorme utilidad en los sexenios anteriores, sobre todo en los 3 últimos. Miles de personas que murieron por esta guerra imbécil de Felipe Calderón seguirían vivas hoy si lo hubiéramos revocado a 3 años de su mandato. El tema del INE es muy problemático. Su presupuesto es pues muy amplio. Ellos fácilmente pues, ahorrar en sus gastos. Los partidos también podrían contribuir, Morena ya lo está haciendo, para que este ejercicio de revocación de mandato sea posible. Es un chantaje, como dice Juan, abiertamente. Están también llevándolo a la Suprema Corte. Veremos qué decide la Corte al respecto. Yo creo que es muy difícil que les den la razón. Hay algunos antecedentes que igual les podría fortalecer su caso, pero en realidad es un ejercicio soberano del Poder Legislativo el presupuesto y no hay nada que obstaculice directamente sus funciones del Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo estos ejercicios. La mayoría de los consejeros del Instituto Nacional Electoral se han convertido en un partido de oposición. Para mí esto es absolutamente claro, aprovechan cualquier oportunidad para atacar, anular, minimizar la presencia de Morena o, en este caso, iniciativas ciudadanas que no tienen que ver directamente con el partido, como el tema de la consulta a los expresidentes. También hicieron todo una estrategia para amedrentar a cualquiera que pudiera estar informando sobre la consulta. A mí me llegó hace unos 15 días una notificación del INE con respecto a un tuit que había subido que
difundía una columna mía de La Jornada a favor de la consulta popular. Bueno, ya no dejan hablar al presidente de un ejercicio de participación democrática. Así es un acoso constante. Acaban de también aprobar alguna resolución que dicen que no podemos referirnos a ello como ratificación de mandato porque es una revocación de mandato, técnicamente es cierto, pero si no tienen derecho a estar censurando a la ciudadanía, que si quieren entenderla de una u otra forma es el mismo ejercicio. Entonces ellos están obsesionados con frenar la democracia participativa y sobre todo con limitar la presencia pública de las iniciativas del presidente del observador. Es un órgano autónomo del pueblo y cada vez más cercano a estas figuras como Claudia X González y de la oposición. Esto es muy lamentable. El observador mismo ha declarado hace unos meses, ya no lo ha dicho recientemente, pero hace unos meses dijo que pues tendríamos que despedirles a todos, ahora sí que se vayan todos a hacer una nueva reforma electoral. No existe la propuesta concreta todavía, habría que esperar a ver si lo hacen. Aun si no se hiciera ahorita, en 2023 habrá una renovación de 4 consejeros electorales, lo cual será un momento muy importante, entre ellos el consejero presidente Lorenzo Córdoba fuera. Ya está en tiempos extras, Después ya. Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Saldaña, y ellos 4 van a salir el próximo año como de lugar, porque ya terminó su periodo. Lorenzo tiene desde ahí 2011, va a haber cumplido 12 años en el INE como presidente 9 y como consejero 3. Es el único consejero que estaba en funciones en 2012, con el fraude de 2012 de Monex, que rebasó por 14 veces el tope de gasto de campaña Enrique Peña Nieto, y que no se hizo absolutamente nada, impunidad absoluta. Eso tendría que haber generado incluso una investigación con respecto a la validez del registro del mismo PRI, tanto el PRI como el Verde, por muy aliados que sean, perdón, pero los dos partidos han violado la ley de manera tan sistemática que para mí sí está en duda su legitimidad todavía dentro del sistema político, no por ideología, sino simplemente por violaciones constantes y permanentes de la normatividad en materia electoral. Pero este tipo de cosas ni siquiera abren estas investigaciones los actuales consejeros, pero el próximo año, año y cacho, 2023, ya se podrán llegar 4 más, aparte de los 2, 3, 4 más o menos independientes hoy ahí, y ya tendremos por fin una mayoría democrática y no necesariamente una mayoría morenista de ninguna manera lo que se busca, sino simplemente una mayoría democrática de consejeros que están dispuestos a ir hasta el fondo a defender la democracia y la soberanía popular, ¿no? Pues autónoma, ¿no, John? O sea, porque pues el INE un órgano autónomo. Autónomo de todos. ¿Sí? Pero de todos, incluyendo a Claudio X González, pues un árbitro que juega, ¿no? Y que se roba el balón y que juega a favor de un equipo. Y ya, pues el Verde, mencionabas el Verde, por más aliado que sea, pues es un negocio familiar. Recordemos con mucho cariño a Carmelita Salinas, que les dedicaba una canción que decía: vende caro tu amor aventurera. Eso ha sido la historia del Partido Verde Ecologista de México desde su creación, y siempre está aliado con el partido que está en el poder. Ya lo vimos. Creo que ahí está levantando la mano, ¿no? Para algunas preguntas. Adelante. ¿Cómo estamos de tiempos? ¿Ya, verdad? ¿Quién quería? ¿Es para ellos? No, de ese lado, por favor. Bueno, yo le quiero preguntar sobre la salud mental, sobre cómo lo está tomando López Obrador, y porque sí, ya a mí me ha tocado que yo estuve, sobre todo. El tema de salud mental es un tema pendiente, no solo en México, sino en todo el mundo. Sí, exacto, o sea, yo también lo he pensado, yo estuve estudiando y... Tendrá que venir con alguna reforma al sistema de salud público. Por ejemplo, nada México... más le preguntaba porque realmente no tengo ninguna propuesta, y yo también estuve mal y estuve deprimido, estuve hasta el fondo, ¿no? Y también hay gente que, pues, tuve un amigo que terminó, pues... Sí, no, es un tema pendiente en México y en todo el mundo, además un tema del que mucho se habló, incluso la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México está en pláticas para presentar una controversia, porque los seguros médicos en México no cubren a pacientes con algún tipo de trastorno mental, pero se nos llegó la pandemia
y nos llegó la pandemia, y en materia de salud se tuvo que priorizar la atención a las medidas, a los enfermos y después a la Jornada Nacional de Vacunación. Es un tema pendiente, pero no por eso está fuera del tintero, hasta donde yo sé. No, y la pandemia misma agravó este problema. O sea, es otra pandemia. O sea, la gente habla de pandemias paralelas, una es la violencia contra las mujeres, que también se ha agravado, y el tema en general de la salud mental es una pandemia absolutamente agravada por esta situación actual. Yo creo que sí es un tema muy importante que pone en la mesa el colega. ¿Cómo te llamas? Pablo, muchas gracias, Pablo. Yo espero que la gente sí haga más presente esta problemática, porque efectivamente los suicidios han aumentado, está muy fuerte. O sea, estadísticamente, no solamente la experiencia del colega, sino en todo el mundo, y no solamente es una cuestión de aquí de México. La gente encerrada pierde su empleo, ya no puede acudir a la escuela. El ser humano es absolutamente social. Nosotros hicimos un concurso en medio de la pandemia hace año y medio, que resultó también un libro. El Fondo de Cultura Económica lo publicó, que se llama Miradas Artísticas sobre la Pandemia, y actualmente pueden dar una vuelta en el metro Pino Suárez, todo está ahí. Ocupa unos 100 metros lineales, una exposición de arte, ¿no?, que hicimos desde la UNAM, desde el programa que tengo el honor de dirigir, que es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, en que invitamos al pueblo en general a expresarse artísticamente sobre el sufrimiento y la esperanza que genera la pandemia. Y una cosa espectacular, o sea, arte no profesional, pero del mismo calidad de lo profesional, hasta mejor que muchos profesionales, ¿no?, del arte ahí, que con su línea roja creen que están rompiendo esquemas. Aquí tenemos arte popular, ciudadano, realmente que te hace pensar, reflexionar, y es una catarsis. Una catarsis es lo que necesitamos. Ahora que estamos saliendo, espero que el Ómicron no nos vuelva a mandar adentro, ahora que estamos saliendo, necesitamos muchos momentos de catarsis, de hacernos sentir útiles, necesarios para nosotros mismos, para nuestras familias y para la sociedad. Y es una pequeña gota de granito de arena, pues, que hemos puesto ahí. Visítanlo en el metro de Pino Suárez, por favor. Y me parece también que hay un proyecto de iniciativa en el Congreso para intentar detener cualquier tipo de terapia psicológica que no sea ejercida por un profesional en la salud, porque hay mucho fantoche por ahí, y están, no todos, porque hay unos que sí tienen preparación, pero por ejemplo este rollo de los coaches o este rollo de los terapeutas Gestalt o Flores de Bach o como le quieran llamar, que no tienen los estudios ni la capacidad suficiente como para poder llevar a cabo un proceso terapéutico, porque sacar emociones a flor de piel es algo que alguien con un poquito de capacidad de observación puede hacer, pero contener esas emociones, pues no. Entonces ya no, necesitas estudiar. Pero sí, el tema de salud mental, te digo, es un pendiente en todo el mundo, y más ahora que está ya por convertirse los trastornos depresivos en la primera causa de incapacidad laboral en todo el mundo, no solo en México. Adelante, compañero. Buenas noches, soy Teresa Marín, egresada de la UNAM, y mi comentario va en relación a lo que ha opinado el maestro doctor Jalife Rame en relación a que la 4T no debe quedarse como 4T, sino debe ser la 5T, o sea, irse hacia la tecnología. Y esto ligado con la problemática que tenemos en México de que nos hace falta mucha tecnología para defender nuestra electricidad y poder rescatar y proteger el litio que tenemos en México. ¿Cuál sería su opinión? Gracias. Bueno, pues el litio está, ya vimos que se protegerá y declarado bien nacional. Y en cuanto a la... ya lo dijo el señor. Bueno, y en cuanto a la tecnología, bueno, pues primero hay que acabar con lo terrible que causó en nuestro país la reforma energética de Peña Nieto, bajo estos esquemas que ya estamos viendo
los estragos que están causando en otros países, principalmente y curiosamente, y no de casualidad, sino de causalidad, en España. En España, de donde pues la mayoría de las empresas que explotan los recursos naturales en materia energética en México, pues son de allá, ¿no? Mira, yo espero que tengas razón, Juan. Lo del litio no está aprobado todavía. Es el tema complementario con lo de la reforma energética. Bueno, la reforma energética que está planteando ahora de equilibrar el mercado de electricidad, recuperar la rectoría de la Comisión Federal de Electricidad. Pero la otra parte es lo del litio y va a depender pues de los chantajes del PRI. Ese es el problema. Necesitamos que tiene que ser una reforma constitucional. Igual se podría hacer por la vía legal también, pero lo que está apostando el presidente es que se incorpore directamente dentro de la Constitución esta prohibición de nuevas concesiones en el tema del litio. ¿Decreto? Aquí el PRI es lo que está discutiendo ahorita. Veremos si el PRI va, como dices, vender muy caro su amor. Hasta ahora no se le ve por otro lado. Si ellos votaran en contra de algo así, pues terminaran de hundirse electoralmente, aunque ya están ahí. Entonces, pues quién sabe qué estarán pensando, pero sí, eso es la gran batalla de los próximos meses en materia de Congreso, el litio. En Bolivia, el golpe de Estado en contra de Evo Morales fue por el litio. Bueno, no solamente, pero en gran parte por ello, porque ellos nacionalizaron litio, hicieron convenios y contratos con los chinos desde el Estado boliviano, siempre con la rectoría, para extraer este litio, y eso pues sí no lo toleraron los gringos, pues, ¿no? Entonces entraron, pero el pueblo respondió, y un año después el mismo secretario de Economía, Luis Arce, que había estado a cargo de esas mismas medidas de nacionalización del litio, ahí está hoy. Entonces pues es una gran batalla, ¿sí? Bueno, antes que nada, quiero aclarar que esta es mi opinión personal, ¿no? Porque luego la gente se siente aludida con que es la verdad absoluta. Yo no creo en verdades absolutas. ¿Ok? Entonces, los quiero felicitar por jugar muy bien su papel con respecto a todo lo que dicen. Están muy bien marcados en una línea. Yo sinceramente pienso que hay dos discursos siempre, ¿no? Un discurso objetivo, que ese se da con las amistades, tu punto de vista personal real, y otro, pues el oficial, ¿no? El que se debe de dar, y lo están haciendo muy bien. Ahora, con respecto a mi opinión personal, usted decía que que las personas, y hay una estadística que dice que el 1.7% de la población mundial efectivamente tiene más del 50% de la riqueza del mundo. Y eso, bueno, pues es un dato que mandan ahí, ¿no? Quién sabe si sea verdad, porque la verdad realmente pocos la tienen, ¿no? La información como tal, solamente personas privilegiadas y de alto rango en el mundo llegan a tener esa información. Ahora, con respecto a eso, pues sí, ese es nuestro dueño, ¿no? Venía desde 1984, el libro de George Orwell, donde pues todo esto se vaticinaba, que nos iban a espiar con los celulares como tal. Son el instrumento mediante el cual el imperialismo sabe exactamente hacia dónde deben de tirar, de moverlos al títere, ¿no? Y el títere pues obviamente es el político. Obviamente hay mucho como lo que dice usted de Bolivia y lo de Argentina, pero pues todos sabemos que realmente el mago oscuro que está moviendo su magia es Estados Unidos, que Estados Unidos, obviamente ustedes no me van a dar la razón, y está bien porque tienen que mantener una opinión pública real ante todo, y porque es su trabajo, pero todos sabemos que pues ya estamos condenados, que este país va a girar hacia donde Estados Unidos y los países potencia digan que va a girar, y que la percepción que tenga la gente realmente no va a influir. Y esto ya nos lo había adelantado Sócrates, ¿no? Desde la época de los griegos, cuando dijo que él no creía en la democracia como tal, porque la democracia es un ejemplo, ¿no? Decirle a un médico, a ver, este señor está enfermo,
vamos a ponerlo a votación. Le vamos a dar la pastilla amarilla, la verde o la azul. Entonces, pues realmente así no funciona, ¿no? ¿Perdón? Sí, la persona que debe como tal, que debe de saber qué es lo que está haciendo, pues es el especialista, ¿no? Entonces, aquí yo creo que se ha dejado mucho de lado el hecho de que ya el destino del mundo está dado. Y yo realmente los quiero felicitar a ustedes porque juegan muy bien su papel, ¿no? Y es parte de lo que deben de hacer, ¿no? Y lo hacen muy bien realmente, ¿eh? Yo los felicito. Muchas gracias por la felicitación. Al final de cuentas, Juan, nos llamamos, así que no nos queda de otro. Pero mira, los Estados Unidos es un asunto muy importante, lo que mencionas. No estamos condenados a que se nos dicte nuestra historia y futuro desde los Estados Unidos. México siempre ha sido un país muy digno y muy independiente, soberano. Yo creo que esta semana pasada, por ejemplo, hubo un congreso mundial por la democracia que convocó Biden, ¿no? ¿Cómo se llama? El foro por la democracia, en que para mí se enmascaró muy claramente de su visión de qué es la democracia, ¿no? Su democracia es la democracia neoliberal, una democracia a favor de los más ricos y una democracia que permite la votación y la libertad de expresión, entre comillas, pero siempre dentro de unos contornos muy bien definidos. Lo que estamos haciendo aquí en México es otra cosa. Estamos estirando las fronteras de estos contornos tan limitados de la democracia neoliberal que nos quieren imponer. Ha habido muchos debates sobre estos temas. Hace unos días, no fue ayer, de hecho, esta serie de entrevistas que está publicando Luis Hernández Navarro con Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia, que también nos acompañó en Guadalajara la semana pasada para presentar nuestro nuevo libro. Álvaro García Linera dice algo muy claro. Dice que está hablando de las diferentes oposiciones. Yo hablaba de la oposición bruta y la oposición astuta. Él habla de la oposición colonial, ni siquiera neocolonial, sino heredada de Vox y de los españoles, y la oposición o la derecha pues estadounidense. Y él dice que la primera, la española, pues es peligrosa, pero al final de cuentas divertida, entre comillas, porque no tienen una buena estrategia política y no tienen un arraigo en la cultura política latinoamericana. Pero la derecha de Hollywood, ¿no? Esa sí está penetrándose de manera increíble en todas nuestras mentes y corazones todos los días, machacando con cada cosa que vamos encontrándonos en la televisión o hasta en la vía pública. Siempre está presente ahí y cada día más. Esa resistencia, disidencia, esa generación de nuevos sentidos comunes, dicen, ¿no? Retomando Gramsci, o nuevas formas culturales de nombrar las cosas para empezar. Es una batalla muy, muy, muy importante. Es lo que nos está permitiendo la cuarta transformación. Antes, con Peña, México era, por ejemplo, la cabeza del Grupo de Lima, que buscaba derrocar por la fuerza a el gobierno venezolano, más allá de lo que uno puede opinar, a favor, en contra, Maduro, etcétera. México era la cabeza de proyecto neoimperial, y hoy pues estamos jugando otro papel. Ya se nos fue. Ya se fue. Le iba a recomendar que leyera el libro de Davidoff, que fue embajador de Estados Unidos en México, llamado El oso y el puercoespín, en donde pone a Estados Unidos como el oso y a México como el puercoespín, y cómo ha cambiado desde aquel entonces esta situación, porque si bien Estados Unidos sigue siendo el oso y México el puercoespín, ahora el oso sabe que el puercoespín levanta sus espinas y lo puede lastimar. Bueno, hay estudios que indican que este aparatito es muy adictivo y por eso se cuelga uno a veces de a montón. John, ambos dos, buen trabajo, pero les tocó un temota súper amplio, difícil de asir. Disidencia, ¿dónde está? Abordaron lo de la disidencia que está alrededor, de fuera, y en relación al partido, al movimiento que también está dentro. Supongo
y ahorita les digo por qué, solo supongo, que la disidencia de fuera está plenamente identificada y que no hay un exceso de confianza en cuanto a su accionar, que está históricamente demostrado, que tiene mucha capacidad no solo de reciclarse, sino de revertir procesos. En la interna, también quiero suponer que en base a una estructura, a un programa, a normas, se pueda ir no cirniendo ni haciendo a un lado a estas voces disidentes, sino tal vez incorporarlas y ir creando un corpus que trate de mantener no solo la efervescencia de la gente de la banda, sino quienes están en diferentes niveles en la estructura. Primer pregunta concreta, y les voy a hacer dos porque no quiero que esto me detenga aquí. Ustedes son polos de opinión, tienen referentes, tienen un escaparate, medios de comunicación, el análisis, la ahora llamada academia, y quisiera uno que, aunque sea como aproximación, compartan, si es que tienen la oportunidad y los datos, qué estructuras o en qué frentes se está ganando, no en términos militaristas, sino por la persuasión, por las ideas, esta que es una inevitable confrontación con esas disidencias en lo interno, en la República Mexicana. Y dos, y ahí viene el supón, que no es supositorio, porque desconozco un tanto, yo vivo fuera de las fronteras de México, hago trabajo en California y por muchos años, y desde allá vemos que esto es un fenómeno muy complejo, y dos, también en ocasiones vemos que de aquí hacia allá, a pesar de que el presidente maneja cifras y tal, somos millones. Y no sé si ustedes le han echado el ojo y tienen alguna idea de las tendencias o de qué papel pudiese jugar, aunque ya estamos a mitad de camino, en este proceso tan interesante en el cual creo que muchos de allá creen fervientemente. Gracias a los dos, Juan y John, John y John. Gracias. Juan y Juan. Pues a ver si entendí bien la primera. ¿Qué frente, a través de qué frente y cómo se está ganando? A través de la congruencia, a través de la coherencia. No somos iguales, y esto no solo debe estar en el discurso, sino también en la conducta. No solo no parecemos iguales, sino no lo somos. Entonces mencionaba sobre la pluralidad adentro del movimiento, también adentro del partido, pues es muy claro, es absolutamente necesario escuchar todas las voces y darles cabida, porque si no estaríamos hablando de un movimiento que solo tiene a una parte de la población. Sí debe tener a todas, pero también tiene estatutos fundacionales y esos deben ser respetados. Yo no conozco un partido político en México, ni uno, que respete sus principios fundacionales. Si lo tuviéramos, tenemos unos partidazos. El que más se acerca es Morena, pero también hemos visto ahí, sin duda alguna, casos de nepotismo. Y es cuando digo hay que ver para adentro, porque no somos ajenos ni exentos a cometer errores, pero sí a revisarlos, sí a reconocerlos y sí a resolverlos. Porque a mí que no me digan que Evelyn Salgado no es un acto de nepotismo en el estado de Guerrero. No, que Félix Salgado no tenía ningún cargo. Pues no importa, es su hija. Y por supuesto que ahí hay intereses que me parece no comulgan con los principios fundacionales de Morena ni con la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Pues porque no somos iguales, punto. Y la segunda, ¿cómo vemos de aquí para allá hacia nuestros paisanos migrantes? A mí me llamó muchísimo la atención ahora que fue el presidente de Estados Unidos, 2 visitas en una semana, ¿no? Fue a Washington y fue primero a Nueva York y luego fue a Washington. El recibimiento
que tuvo, muy distinto a cómo recibieron al espurio de Felipe Calderón, que puras mentadas de madre y gritos de asesino, y aquí con muchísimo cariño. Pues está para empezar el reconocimiento, me parece, y de ahí partimos. El reconocimiento a nuestros hermanos migrantes que están del otro lado de la frontera, los que acaban de llegar, los que ya llevan muchos años allá, los que ya nacieron allá y sus padres o sus abuelos cruzaron el río Bravo, pues ya está en los discursos, ya está en la mira, ya está en los programas. Y justo esta semana, el pasado viernes, lamentablemente debido al terrible accidente ocurrido en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, pues se está haciendo en coordinación con países centroamericanos y con los Estados Unidos, pues un plan de acción para atacar uno de los grandes problemas que sufren los migrantes no solo de México, sino de toda la región, que es el de la trata de personas. Y el agradecimiento infinito por parte, pues no del gobierno, sino de todos los mexicanos, a las remesas que nos mandan y que ayudan tanto al desarrollo económico de nuestro país. Es lo que yo veo, no soy especialista, yo soy periodista, se nos fue el señor, pero decir, ¿cuál discurso oficialista? Es lo que opino como periodista a través de lo que veo. Y me puedo equivocar, por supuesto, y si me equivoco y me lo dicen, y si es cierto, lo rectifico y ya. Pues ya lo dijo todo Juan ahí. Muchas gracias. Bueno, de verdad, creo que es un lujo tener a estos dos analistas aquí con nosotros, ¿sí? Yo creo que la disidencia nunca es mala, siempre hay que discutir las cosas. Nuestro mayor problema es cuando creemos que discutir es pelearse y no debe de ser así, ¿sí? Yo creo que hay posiciones diferentes y que lo que hay que hacer es justamente discutirlas para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ojalá y que la oposición en México fuera más pensante, ¿sí? Y que se pudiera tener una verdadera disidencia, pero no lo es, ¿no? Pero yo creo que dentro y fuera tanto del gobierno, del partido y de lo que está pasando en México en política, ¿no? Yo creo que disentir siempre es bueno y siempre hay que dar la pelea. Muchas gracias, John. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y bueno, no, gracias a todos ustedes.